El otoño de Richmond saludó al amanecer con una brisa fresca que mecía las copas de los arces a lo largo de una tranquila calle del respetable barrio de Windsor Farms. La casa de 2 plantas con columnas blancas se alzaba al fondo de un terreno cuidado, rodeada de hortensias pulcramente recortadas. Las luces estaban encendidas en el despacho del segundo piso, mientras Amelia Davidson se preparaba para el trabajo del día. Sus dedos se deslizaban por el teclado de su portátil, tomando notas sobre las próximas sesiones. El hábito de empezar el día planificando le ayudaba a estructurar sus pensamientos y a prepararse para un trabajo productivo. El silencio matutino solo se veía interrumpido por el susurro de las hojas amarillentas al otro lado de la ventana y el tic-tac acompasado del reloj de pared. En la pared colgaban diplomas de prestigiosas universidades, testimonio de la trayectoria profesional de la dueña del despacho. Entre ellos destacaba una fotografía de Amelia y Lucas frente a la Torre Eiffel, tomada 5 años atrás en su luna de miel. La mujer sostuvo involuntariamente la mirada en la foto, observando cómo había cambiado su relación desde entonces. «Buenos días, cariño». Lucas apareció en la puerta del despacho con una taza de café en la mano. Su traje azul oscuro le sentaba impecablemente a su alta figura, y unas arrugas apenas visibles se acumulaban en las comisuras de sus ojos. ¿Otra vez trabajando desde el amanecer? Amelia levantó la vista de su portátil. Últimamente había empezado a notar las notas falsas en la voz de su marido, ocultas tras la máscara de cónyuge atento. Quiero prepararme para un caso difícil. Hoy es la primera sesión con una nueva paciente, una víctima de violencia doméstica. Lucas dejó la taza sobre la mesa, junto a su mano. Dedicas demasiado tiempo a centrarte en los problemas de los demás. Quizá deberías prestar más atención a tu propia vida. Había un indicio en sus palabras de las recientes conversaciones sobre los hijos que Amelia había estado posponiendo, sintiendo que algo se había fracturado en su relación. Cada caso es importante, Lucas. Ya conoces mi forma de trabajar. Dio un sorbo a su café, observando que su marido aún recordaba su proporción favorita de leche y café. Aquellos pequeños detalles hicieron que se le apretara el corazón. Parecía que su cercanía aún podía salvarse. Por supuesto que sí. Tu dedicación al trabajo es una de las razones por las que me enamoré de ti. Se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la mejilla. Te veré esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores. Puede que llegue tarde. Amelia siguió con la mirada a sus anchos hombros mientras bajaba las escaleras. Desde la ventana del despacho vio a Lucas subir a su Audi negro y salir. Estas reuniones importantes se habían hecho más frecuentes en los últimos meses, y su marido olía cada vez más a un perfume desconocido. Su vecina, Grace Montgomery, estaba regando las rosas de su jardín. Al ver a Amelia en la ventana, la mujer mayor la saludó. Su mirada perspicaz era comprensiva. Grace, que había vivido mucho, reconocía sin falta los signos de disfunción familiar. La consulta de Amelia se encontraba en un edificio histórico del centro de Richmond. El despacho, de techos altos y grandes ventanales, creaba una atmósfera de calma y seguridad para los pacientes. Ethan Brooks, colega y amigo desde hacía mucho tiempo, se reunió con ella en el vestíbulo común. «Pareces cansada», comentó, tendiéndole una carpeta. «¿Va todo bien?» «Solo mucho trabajo», intentó sonreír Amelia. «¿Cómo va lo de la terapia de grupo?» «No va mal. Por cierto, ¿te has acordado de la recaudación de fondos de este viernes? Habrá un montón de posibles patrocinadores para nuestro programa de víctimas de abusos». «Claro que me acuerdo». Lucas prometió acompañarme. Se quedó callada, recordando cómo había reaccionado su marido al recordatorio de la noche. Una irritación apenas perceptible cruzó su rostro. El día estuvo repleto de sesiones. Una nueva paciente, Sarah Wilkins, habló del marido que la había manipulado durante años,
creando la ilusión de una relación perfecta para quienes la rodeaban. Amelia escuchaba, observando aterradores paralelismos con su propia vida. Siempre estaba impecable en público, dijo Sara, arrugando la servilleta. Nadie creía que a puerta cerrada se transformaba en una persona diferente. Amelia asintió, reprimiendo el impulso de compartir sus propias dudas. La ética profesional le exigía mantener las distancias, pero las palabras de su paciente resonaban dolorosamente en su interior. Esa noche, de camino a casa, vio el coche de Lucas delante del restaurante Azure, un nuevo establecimiento de moda en el centro de la ciudad. Su marido le había dicho que la reunión con los inversores se celebraría en las oficinas de la empresa. Amelia pasó de largo, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. En casa, recibió un mensaje en el contestador. «Lo siento, cariño, llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena». La voz de Lucas sonaba habitualmente cariñosa, pero se deslizaban notas falsas. Amelia subió a su despacho, sacó su agenda y empezó a anotar sus observaciones. Como terapeuta, conocía la importancia de documentar los detalles. Llamadas de teléfono extrañas, retrasos inexplicables en el trabajo, cambios en el comportamiento de su marido, todo se sumaba para formar un cuadro inquietante. Llamaron a la puerta en silencio. Grace Montgomery estaba en el umbral con una cesta de productos recién horneados. «Pensé en traerte unas magdalenas de arándanos. Recuerdo que dijiste que eran tus favoritos». Se acomodaron en el porche, mirando el cielo del atardecer. Grace no hizo preguntas directas, pero su presencia tuvo un efecto tranquilizador. «Sabes», dijo la mujer mayor, revolviendo azúcar en su té, «a veces vemos la verdad, pero tenemos miedo de admitirla. Yo era así cuando tenía tu edad». Amelia miró a su vecina con interés. En 10 años de relación, Grace nunca había hablado de su pasado. «¿Qué quieres decir?» «Mi primer marido también era muy persuasivo. Tenía un don para hacerte creer cualquier mentira». Grace se quedó callada un momento. «Lo importante es recordar que eres más fuerte de lo que crees». Cuando Lucas regresó pasada la medianoche, olía a vino caro y perfume desconocido. Fingió cuidadosamente el cansancio de un largo día de trabajo mientras relataba las difíciles negociaciones. Amelia le escuchó y se dio cuenta de las incoherencias de su historia, pero no se lo dijo. Mientras dormía en el dormitorio que compartían, recordó las palabras de Grace. La psicóloga que había en ella ya se había formado una imagen completa de lo que estaba ocurriendo, pero la mujer que llevaba dentro aún se aferraba a los restos de confianza en su marido. Lucas respiraba suavemente a su lado, y Amelia casi podía sentir físicamente el muro de mentiras que había crecido entre ellos. Por la mañana, se despertó con el ruido de un coche que se detenía. A través de la ventana pudo ver a Lucas cogiendo un sobre del buzón y metiéndoselo rápidamente en el bolsillo interior de la chaqueta, mirando furtivamente a su alrededor. Aquella simple acción acabó con sus últimas ilusiones. En su despacho, Amelia abrió su agenda y empezó a trazar un plan de acción. Años de trabajo con víctimas de manipuladores le habían enseñado una cosa: nunca hay que dejar que un abusador se dé cuenta de que ha sido descubierto. Había que prepararse a fondo antes de dar el siguiente paso. El viernes por la noche, cuando se acercaba la recaudación de fondos, Amelia sabía con certeza que su matrimonio solo existía sobre el papel. La única cuestión que quedaba por resolver era qué hacer con ese conocimiento. La práctica profesional sugería que las peores tragedias empiezan por negar lo evidente. Al mirar la fotografía de su boda, Amelia se dio cuenta por primera vez de lo que antes le había pasado desapercibido: el frío cálculo en los ojos de Lucas, oculto tras la máscara de un novio enamorado. Ahora se daba cuenta de que su matrimonio había formado parte de su elaborado plan desde el principio. El acto benéfico a favor del Centro de Salud Mental se celebró en una antigua mansión a las afueras de Richmond.
En el edificio victoriano, con sus vidrieras y sus enormes puertas de roble, se oía una suave música clásica y las voces apagadas de los invitados. Amelia estaba de pie junto a la alta ventana, mirando a través del reflejo en el cristal. Lucas llegaba tarde. Su teléfono llevaba 2 horas en silencio tras un breve mensaje. Me retraso en una reunión. Estaré allí en cuanto pueda. Se arregló el vestido verde oscuro que había elegido especialmente para esta noche. Ethan Brooks se acercó a ella con 2 copas de champán en la mano. ¿Su marido está otra vez empantanado en el trabajo? Había una preocupación mal disimulada en su voz. ¿Sabes? Para ser un hombre que apoya tanto las obras de caridad, es sorprendentemente raro en eventos como este. Está atravesando un periodo difícil en la empresa. Amelia cogió el vaso, intentando que su voz sonara informal. Los nuevos inversores requieren mucha atención. Por supuesto. Ethan guardó silencio, mirándose la punta de los zapatos. Por cierto, he echado un vistazo a tus notas sobre el programa de terapia de grupo. Un trabajo impresionante. En ese momento, la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y Lucas Davidson. Su aspecto, como siempre, llamaba la atención de quienes le rodeaban. El traje impecable, los andares seguros, la sonrisa acogedora. En 5 años de matrimonio, Amelia se había aprendido de memoria la imagen del hombre de negocios de éxito. Siento llegar tarde, cariño. Le dio un beso en la mejilla y ella percibió el aroma desconocido de su perfume. Las negociaciones se retrasaron. No importa. Amelia notó un leve rastro de carmín en el cuello de su camisa. Llegas justo a tiempo para el comienzo de la gala. La velada se alargó con una lentitud angustiosa. Lucas brillaba en sociedad, encandilando a posibles patrocinadores. Su capacidad para hacer que la gente se sintiera cómoda siempre había fascinado a Amelia, pero ahora cada gesto que hacía parecía falso, cada sonrisa ensayada. Grace Montgomery, que asistía a la fiesta como una de las principales benefactoras, observaba a los Davidson desde su asiento junto a la chimenea. Su ojo perspicaz no perdía detalle. S.R.A. Davidson. Llegó una voz femenina desconocida desde al lado de Amelia. He oído hablar mucho de su trabajo. Al girarse, vio a una joven con un elegante vestido negro. Mary Caulfield, se presentó la desconocida. Soy la recepcionista del restaurante Azure Coast. Su marido nos visita mucho últimamente. Amelia sintió que los músculos de su espalda se tensaban. En los ojos de Mary se leía un desafío, cuidadosamente disfrazado de charla trivial. Encantada de conocerte. Espero que nuestro negocio del restaurante no le esté dando problemas. Vaya, el señor Davidson es un cliente maravilloso. Mary hizo una pausa. Sobre todo cuando viene para reuniones de negocios. Su conversación fue interrumpida por Lucas, que apareció como salido de la nada. Mary, no esperaba encontrarte aquí. Una nota de preocupación se deslizó en su voz. No sabía que te interesaban las obras de caridad. La vida está llena de sorpresas, sonrió Mary sin dejar de mirar a Amelia. ¿Verdad, señora Davidson? Cuando Mary se marchó, Amelia se disculpó con su marido y se dirigió al servicio. Se encerró en un retrete, sacó el teléfono y abrió sus notas. El nombre Mary Caulfield se unió a la lista de rarezas en el comportamiento de su marido. De vuelta en casa, el matrimonio Davidson permaneció en silencio. Lucas subió directamente al dormitorio, alegando cansancio. Amelia se quedó en el salón, encendiendo la lámpara de mesa, regalo de inauguración de sus padres. La ventana del estudio de Grace ardía en la casa de enfrente. La anciana vecina estaba despierta, y unos minutos más tarde llamaron a la puerta de los Davidson. Vi tu luz encendida, entró Grace, sosteniendo una caja de galletas caseras. Pensé en hacerte compañía. Se acomodaron en los acogedores sillones. Grace no apresuró la conversación, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Sabes», dijo finalmente, «a veces lo más difícil es admitir lo obvio.
Amelia levantó la vista de su taza de té. ¿Qué quieres decir? He estado observando a esta chica, Mary, un tipo característico, joven, ambiciosa, dispuesta a ir de cabeza. Grace guardó silencio un momento. Hay muchos así entre los que buscan el camino fácil. ¿Crees que...? Amelia no terminó la frase. Creo que eres una buena psicóloga y una mujer inteligente. ¿Sabes lo que pasa? Grace dejó la taza sobre la mesa. La cuestión es qué vas a hacer al respecto. A la mañana siguiente, Amelia se despertó antes de lo habitual. Lucas seguía durmiendo y ella aprovechó el momento para estudiar su teléfono. Conocía la contraseña, la fecha de su boda, una ironía predecible. Un número, marcado con las iniciales MK, se repetía a menudo en la lista de llamadas recientes. En el baño, oyó cómo su marido se levantaba y empezaba a prepararse para ir a trabajar. Su ritual matutino no había cambiado en años. Ducha, afeitado, cuidadosa elección del traje. Esta previsibilidad solía parecer un signo de fiabilidad. Hoy tengo una presentación importante, anunció Lucas durante el desayuno. No me esperes para cenar. En el Azure, la pregunta estalló por sí sola. Lucas se quedó inmóvil un momento, llevándose la taza de café a los labios. No, en la oficina. Rápidamente recuperó la compostura. ¿Por qué? Solo preguntaba. Creía que te gustaba el sitio. Amelia untó mermelada en su tostada, intentando que no le temblara la mano. No es un mal restaurante, conveniente para reuniones de negocios. Lucas se levantó de la mesa. Tengo que irme. Que tengas un buen día, cariño. En el trabajo, Amelia no podía concentrarse. Entre sesión y sesión, buscó información sobre Mary Caulfield en las redes sociales. Tenía 26 años, era graduada universitaria y trabajaba en Azure desde hacía un año. Hoy pareces algo distraída, comentó Ethan, asomándose a su despacho durante la pausa para comer. ¿Va todo bien? Solo cansada. Amelia cerró el portátil. ¿Cómo te va con la nueva banda? No va mal. Por cierto, repasé los informes financieros para la subvención. Ethan se encaramó al borde del escritorio. Hay algunas rarezas en la asignación de fondos. ¿A qué te refieres? Algunas cantidades pasan por la empresa de tu marido, pero no encuentro documentación de esas transacciones. Vaciló. Quizá se trate de un error burocrático. Amelia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Hablaré de ello con Lucas. Pasó por delante del Azure al atardecer. El coche de su marido estaba aparcado en el parking. A través de los grandes ventanales del restaurante se veía su mesa en la esquina más alejada de la sala. Mary se sentó frente a Lucas, apoyando la mano en la mesa junto a la palma de la suya. Amelia no se molestó en parar. Siguió conduciendo hasta salir de un pequeño parque. Apagó el motor, sacó el teléfono y abrió los contactos. Su dedo se posó sobre el número de Ethan. Un mensaje de texto interrumpió sus cavilaciones. Lucas escribió que llegaba tarde a una reunión importante. Amelia guardó el mensaje en una carpeta especial donde recopiló pruebas de sus mentiras. En casa, pasó varias horas analizando la situación como una psicoterapeuta. Todos los indicios estaban ahí: desapego, mentiras, ausencias inexplicables, cambios de comportamiento, pero las emociones se interponían en su decisión final. A última hora de la noche, cuando Lucas llegó a casa, ella fingió estar dormida. Su marido se duchó, limpiando las huellas de la noche, y se tumbó a su lado. En la oscuridad, Amelia contempló su perfil, tratando de averiguar exactamente cuándo su matrimonio se había convertido en una fachada. Por la mañana, encontró un cheque de Azure en el bolsillo de su chaqueta y una larga cabellera rubia en el cuello. Los pequeños detalles se iban sumando hasta convertirse en pruebas irrefutables. La psicóloga que llevaba dentro ya había elaborado un historial completo de la relación agonizante, pero la mujer seguía buscando explicaciones alternativas.
Durante el desayuno, Lucas se mostró inusualmente hablador. «¿Por qué no hacemos un fin de semana?», sugirió. «¿Ir a algún sitio como en los viejos tiempos?». Amelia estudió su rostro, observando los más mínimos signos de insinceridad. «Claro», sonrió, «sería maravilloso. Entonces lo organizaré». Le dio un beso en la mejilla y se fue a trabajar. Al quedarse sola, Amelia sacó su cuaderno de trabajo. En una página en blanco escribió: «Plan de acción». Años de trabajo le habían enseñado que no se puede actuar impulsivamente en situaciones como esta. Hay que considerar cuidadosamente cada paso. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Grace Montgomery apareció en la pantalla. «Querida, ¿puedes venir?». La voz de su vecina sonaba ansiosa. «Necesito enseñarte algo». La casa de Grace Montgomery conservaba rastros de años pasados en cada detalle. Muebles antiguos de caoba, fotografías de marcos pesados, una colección de figuritas de porcelana sobre la repisa de la chimenea. La mujer mayor condujo a Amelia a su estudio, donde las cortinas estaban echadas a pesar de la hora de la mañana. «Siéntate, querida». Grace sacó una carpeta andrajosa de su secretaria. «Hacía tiempo que dudaba si enseñarte esto, pero ahora estoy segura. Tienes que saberlo». La carpeta contenía recortes de periódico de 10 años atrás. Los artículos hablaban de un gran escándalo financiero en Boston. El nombre de Lucas Davidson aparecía en algunas de las historias. Un joven financiero que había escapado milagrosamente a los cargos de fraude. «Se cambió el nombre», explicó Grace. «Antes se llamaba Lucas Donovan. Lo reconocí cuando te mudaste, pero no estaba segura. Ahora todo encaja». Amelia estudió las páginas amarillentas, sintiendo que la realidad se le escapaba de las manos. «¿Por qué has decidido contármelo ahora?». «Ayer lo vi entregándole unos papeles a Mary fuera del restaurante. Parecía sospechoso». Grace puso una mano arrugada en el hombro de Amelia. «Ten cuidado, querida. La gente así es peligrosa en algo más que en el amor». Por la tarde, Amelia se sentó en su despacho, analizando la nueva información. El hábito de sistematizar los hechos le ayudaba a mantener la mente despejada. De pronto sonó el timbre. Ethan estaba en el umbral con una carpeta de documentos. «Disculpe el retraso», dijo preocupado. «He comprobado los registros financieros. Parte del dinero de la organización benéfica se transfiere a través de empresas fantasma. Todas conducen a tu marido». Amelia cogió los documentos en silencio. El organigrama financiero parecía complicado, pero la cuestión estaba clara. Lucas utilizaba la organización benéfica para blanquear dinero. «Gracias, Ethan. Lo investigaré». Intentó hablar con calma. «Pero, por favor, no le digas nada a nadie todavía». Cuando su colega se marchó, Amelia permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Un plan de acción comenzó a formarse en su cabeza. Años de trabajo con víctimas de manipuladores le habían enseñado lo más importante: no se puede dar ventaja a un maltratador. A la mañana siguiente llamó a la Sure y reservó mesa para esa noche. La recepcionista, para su sorpresa, resultó ser la propia Mary. «¿Mesa para uno?». En la voz de la chica se oía una mueca mal disimulada. «Para dos. Y, por favor, no se lo diga al señor Davidson. Quiero darle una sorpresa». El día se alargó insoportablemente. Amelia veía pacientes, hacía recomendaciones, discutía planes de tratamiento, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que tenía por delante. A las 7 en punto entró en el restaurante. El maitre la acompañó a una mesa con una vista perfecta de la sala. Lucas y Mary se sentaron en el rincón más alejado, ajenos a lo que les rodeaba. El camarero trajo un menú y una botella de vino tinto. Amelia los observó, fijándose en cada detalle. Las caricias íntimas, las sonrisas cómplices, la forma en que Lucas apartaba un mechón de pelo de la cara de Mary. La escena resultaba extrañamente relajante. Ya no era necesario fingir. Fue en ese momento cuando Mary se fijó en ella.
La chica abrió mucho los ojos y le susurró algo a Lucas. Él se dio la vuelta y su rostro se congeló por un momento antes de volver a mostrar su habitual máscara de confianza. Amelia se levantó y se dirigió a su mesa con una copa de vino en la mano. Los comensales empezaron a darse la vuelta, presintiendo el drama que se avecinaba. No esperaba verte aquí, cariño. Lucas trató de mantener el control de la situación. Me gustaría que conocieras a esta Mary Caulfield, la administradora del restaurante, le interrumpió Amelia. Ya nos conocimos en un acto benéfico. ¿Te acuerdas, cariño? Aquella en la que recaudabas fondos para tus travesuras. Lucas se puso pálido. Mary se levantó de un salto, derribando una silla. ¿Cómo te atreves? Cogió su vaso y salpicó vino en la cara de Amelia. ¿No tienes derecho a... ¿No tienes derecho? Amelia se secó la cara con una servilleta. Su voz seguía siendo tranquila, el resultado de años de práctica. ¿El derecho a saber que mi marido es un fraude? ¿Que utiliza una organización benéfica para blanquear dinero? ¿O que su verdadero apellido es Donovan? El silencio reinó en la sala. Los asistentes no ocultaban su interés por la escena que se desarrollaba. Lucas se levantó, intentando coger a su mujer bajo el brazo. Discutamos esto en casa. No hay nada que discutir. Amelia se apartó. Mi abogado ya tiene todo el papeleo, incluidas las pruebas de tus chanchullos financieros. Te estás tirando un farol, siseó Mary. Él nunca... ¿En serio? Amelia se volvió hacia la amante de su marido. Pregúntale por Boston, sobre la empresa que llevó a la quiebra, sobre los inversores que se quedaron sin nada. La cara de Mary cambió. Miró a Lucas buscando una refutación, pero solo vio miedo en sus ojos. ¿Y tú, cariño? Amelia dejó traslucir la ira en su voz por primera vez. Ni siquiera le preguntaste de dónde sacaba el dinero para todos esos regalos, para los restaurantes caros, para las promesas de ayudarle en su carrera. Mary dio un paso atrás, apretando el bolso entre las manos. Su confianza se derretía con cada palabra que decía Amelia. «Fuera», murmuró apretando los dientes. «Fuera de mi restaurante». ¿Tú? Amelia sonrió. Me temo que pronto ni siquiera tendrás trabajo aquí. Los dueños del restaurante ya saben de tu comportamiento inapropiado con los clientes. Se volvió hacia su marido. Espera una llamada de la policía, cariño. Estoy segura de que les interesará saber de tus planes financieros. Al salir del restaurante, Amelia sintió las miradas de los clientes. Alguien estaba grabando lo que ocurría con su teléfono. Mañana la historia se haría viral en las redes sociales, pero ahora no importaba. En el coche, se echó a llorar por primera vez en toda la noche. Su teléfono no paraba de sonar con las llamadas de Lucas, pero no contestó. Todas las palabras estaban dichas. Grace la esperaba en casa. La mujer mayor abrazó a Amelia en silencio y la acompañó al interior de la casa. Ya había té caliente en la mesa y una carpeta con documentos del investigador privado, la última baza que Amelia se había guardado para el juicio. «Lo has hecho bien», Grace le apretó la mano. «Ahora empieza un nuevo capítulo». Amelia asintió, mirando por la ventana su casa vacía. La terapeuta que había en ella sabía que quedaba un largo camino de curación por delante, pero la mujer se sentía extrañamente aliviada. Las máscaras habían sido arrancadas, las mentiras expuestas, y ahora todo lo que quedaba por hacer era seguir adelante. Aquella noche durmió bien, por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana había mucho que hacer: reunirse con un abogado, presentar una denuncia policial, iniciar el proceso de divorcio. Pero el calvario principal había terminado. Había encontrado fuerzas para enfrentarse a la verdad. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre el escándalo de la Costa Azul. Las redes sociales estaban llenas de vídeos del incidente, comentarios de testigos y especulaciones. Amelia estaba sentada en el despacho de su abogado, Robert Higgins, mirando las noticias en una tableta.
La publicidad es buena para nosotros. Higgins extendió los documentos sobre el enorme escritorio de roble. Ahora Lucas lo tendrá más difícil para mantener en secreto el caso de fraude financiero. Demasiada atención. El sol de la mañana se colaba por las persianas, dibujando el despacho en rayas de luz y sombra. Amelia dejó a un lado el portapapeles y se concentró en los papeles. ¿Qué has podido averiguar sobre su pasado? La historia de Boston es solo la punta del iceberg. El abogado sacó una voluminosa carpeta. Ha cambiado 3 ciudades y 2 nombres en los últimos 10 años. En todas partes el mismo patrón. Captar inversiones a través de fundaciones benéficas, blanquear dinero, desaparecer antes de que estalle un escándalo. Sobre la mesa había fotografías de Lucas con distintos looks, distintos papeles, distintas mujeres. Cada imagen revelaba una nueva faceta de su engaño. ¿Y Mary? Amelia cogió una de las fotos. ¿Lo sabía? No es probable. Por lo que sabemos, es un peón más en su juego. Utilizó su puesto en el restaurante para concertar reuniones con posibles víctimas. El teléfono vibró. Un mensaje de Grace. Pon las noticias. Canal 5. En un rincón del estudio, el televisor estaba en silencio. El rostro de Mary apareció en la pantalla. Estaba siendo entrevistada por una emisora local. Higgins subió el volumen. He sido víctima de manipulación, tembló la voz de la chica. Prometió ayudarme a abrir mi propio restaurante. Habló de intenciones serias. No conocía su pasado, su verdadero nombre. Parece que las ratas huyen del barco, sonrió el abogado. Eso también es bueno para nosotros. Después de la reunión, Amelia se dirigió al centro de salud mental. Los pasillos la recibieron con un silencio desacostumbrado. El personal intentaba no mirarla a los ojos, pero los susurros la seguían a los talones. Ethan la esperaba en su despacho con una taza de té caliente. La auditoría financiera ya ha comenzado. Parece que su marido consiguió retirar parte de los fondos a través de cuentas en paraísos fiscales. Ex marido, corrigió Amelia, tomando asiento en la mesa. ¿Qué pasa con nuestros programas de ayuda? Suspendidos por ahora. Tenemos que demostrar que el centro no tuvo nada que ver con el fraude. Se quedó callado un momento. Algunos patrocinadores ya han retirado su apoyo. Amelia abrió el portátil y miró las listas de pacientes. ¿Cuánta gente se quedará sin ayuda? No pienses en eso ahora. Ethan le puso una mano en el hombro. Encontraremos una salida. Esa tarde volvió a casa para recoger sus cosas. El guardia de seguridad contratado por el abogado estaba de guardia en la puerta principal. Lucas había intentado entrar en la casa varias veces desde el escándalo. El dormitorio seguía igual que la mañana siguiente a su marcha. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda. 2 personas felices, una de las cuales nunca había existido. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Una desconocida mujer de mediana edad y rostro cansado se plantó en el umbral. «Me llamo Sarah Mitchell», se presentó la visitante. «Fui la esposa de Lucas, quiero decir James Donovan, en Boston». Se acomodaron en el salón. Sarah frotó nerviosamente la correa de su bolso mientras contaba su historia. Entró en mi vida cuando estaba al borde de la quiebra. Un financiero carismático se ofreció a ayudarme a reestructurar mi negocio. Sonrió amargamente. 1 año después nos casamos y otros 6 meses después lo perdí todo. Amelia escuchó, observando los aterradores paralelismos. ¿Cómo lo encontró? Vi la noticia del escándalo por casualidad. Le reconocí a pesar de su aspecto cambiado. Sarah sacó una carpeta de su bolso. Son documentos de la época, extractos bancarios, contratos, pruebas de fraude. Quizá ayuden a la investigación. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Grace salió a su jardín, fingiendo podar las rosas, pero su mirada estaba fija en la casa de los Davidson. Después de su desaparición pensé que nunca volvería a confiar en la gente, continuó Sarah. Tuve que recorrer un largo camino para que mi vida volviera a la normalidad.
¿Cómo lo conseguiste? Amelia puso una taza de té delante de su invitada. Me ayudó el trabajo de un terapeuta. Sara sonrió. Irónicamente, gracias a su traición, encontré mi vocación. Ahora ayudo a otras víctimas de estafadores a superar sus traumas. El timbre volvió a sonar. Esta vez era el detective Morris, de la policía financiera. Tenemos una orden de registro, mostró el papeleo. Disculpen la tardanza, pero el tiempo juega en nuestra contra. Tenemos información de que el señor Davidson planea salir del país. Durante las 2 horas siguientes, la policía registró metódicamente la casa. Amelia y Sara observaban el proceso desde la cocina, compartiendo historias sobre el hombre que ambas creían el amor de sus vidas. Encontré algunos documentos en la caja fuerte, informó uno de los agentes. Parecen pasaportes falsos y extractos bancarios. El detective Morris revisó los hallazgos. Ahora tenemos pruebas suficientes para una persecución internacional. SRA. Davidson tendrá que venir a comisaría mañana para declarar. Después de que la policía se fue, Sara estaba a punto de irse. ¿Sabes? Se detuvo en la puerta. Tal vez deberíamos formar un grupo de apoyo. Estoy segura de que hay otras mujeres que se han visto perjudicadas por sus acciones. Es una buena idea. Amelia sintió un atisbo de esperanza por primera vez en un día. La ayuda profesional y las experiencias compartidas son la mejor manera de curarse. La noche descendió sobre Richmond, envolviendo las calles en una niebla fría. Amelia no podía dormir en la casa vacía. Bajó al estudio y empezó a escribir. El hábito de anotar los pensamientos le ayudaba a estructurar el caos de lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, se despertó con una llamada de su abogado. «Hay novedades». La voz de Higgins sonaba preocupada. Lucas intentó retirar una gran suma de dinero de una cuenta en un banco suizo. Fue detenido en el aeropuerto de Zúrich. ¿Consiguió transferir el dinero? No, las cuentas están bloqueadas. Pero eso no es todo. El abogado guardó silencio un momento. Encontraron información en su portátil sobre las otras víctimas. Parece que la escala de la estafa es mucho mayor de lo que pensábamos. La comisaría de Richmond zumbaba como una colmena alborotada. El detective Morris condujo a Amelia por el laberinto de pasillos hasta la sala de interrogatorios, donde ya esperaba su abogado. Sobre la mesa había una impresionante pila de documentos incautados en el banco suizo. Hemos recopilado una imagen completa de las actividades de su marido durante los últimos 10 años. Morris abanicó los papeles. Una impresionante serie de fraudes. Boston fue solo el principio. Higgins deslizó un vaso de agua hacia Amelia. Cuéntame lo que has podido averiguar. Después de Boston, apareció en Seattle bajo el nombre de James Donovan. Manejaba un esquema similar con una organización benéfica para niños con cáncer. El detective sacó las fotos. Luego fue Chicago, donde se hizo pasar por Robert Price. Y por último, Richmond. En la pantalla del ordenador se abrieron más documentos. Cuentas bancarias, carnés de identidad falsos, fotos de diversos actos benéficos. En cada foto, Lucas parecía un poco distinto. Ligeros cambios de aspecto, un estilo de vestir diferente, pero una sonrisa dispositiva inalterable. ¿Y las otras mujeres? Amelia miró los expedientes. Sarah Mitchell dijo que podría haber más víctimas. Encontramos 4. Morris mostró más fotos en la pantalla. Todas en la misma línea. Mujeres solteras de éxito con acceso a finanzas o conexiones útiles. Las usaba para presentarlas a potenciales víctimas de fraude. Se oyó un ruido en el pasillo. La puerta se abrió y Mary Caulfield entró literalmente volando en la habitación. Tenía los ojos rojos de llorar y el maquillaje corrido. Siento importunar. Aferró frenéticamente su bolso. Pero tengo que decirte, no lo sabía, juro que no lo sabía. El detective le indicó que se sentara.
Amelia observó a la chica en silencio, notando lo rápido que se le había caído la máscara de seguridad en sí misma. Utilizaba el restaurante para reuniones de inversores, habló Mary confusa. Me pidió que organizara un servicio especial, mesas privadas, dijo que era para negociaciones comerciales importantes. ¿Cuándo empezaste a sospechar que algo iba mal? Morris tomó notas en su cuaderno. Después de aquel escándalo, empecé a buscar información. Encontré artículos antiguos, contacté con gente en Boston. Sacó su teléfono. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Hablaba de algunas transferencias, cuentas en paraísos fiscales. Durante las siguientes 2 horas, Mary testificó. Con cada nuevo detalle, la imagen de los crímenes de Lucas se hacía más y más clara. Amelia escuchaba en silencio, sintiéndose extrañamente tranquila, como si las últimas piezas del rompecabezas estuvieran encajando. Después del interrogatorio, Higgins llevó a Amelia a casa. Un coche de policía estaba de guardia en la puerta, una medida de precaución tras conocerse el alcance de las actividades de Lucas. Mañana es la primera vista judicial del caso de fraude. Le entregó el abogado una carpeta con documentos. Van a intentar conseguir la extradición. Grace la esperaba en casa con la cena. La mujer mayor puso la mesa del comedor y encendió velas, un pequeño ritual de normalidad en medio del caos. He invitado a Sarah. Grace dispuso los cubiertos. Va a traer a otra mujer de Chicago, Elizabeth Price. Creo que las dos tienen mucho de qué hablar. Elizabeth resultó ser una elegante mujer de unos 50 años, propietaria de una cadena de galerías de arte. Su historia era casi exactamente la misma que la de Sarah y Amelia. Se presentó en una subasta benéfica. Elizabeth dio un sorbo a su vino. Se presentó como un coleccionista interesado en apoyar a jóvenes artistas. 6 meses después, nos casamos. ¿Y después? Sarah se echó hacia adelante. Desapareció, junto con el dinero del Fondo de Apoyo a las Artes y parte de mi colección. Elizabeth sonrió con amargura. La policía encontró los cuadros en colecciones privadas de Europa, pero no pudieron demostrar su implicación. Amelia escuchó, observando los puntos en común de sus historias. La terapeuta profesional que había en ella analizaba las pautas de comportamiento de un estafador en serie, pero la mujer que llevaba dentro seguía intentando comprender cómo se había podido pasar por alto lo evidente durante tanto tiempo. Tenemos que contar nuestras historias, dijo de repente Sarah, no solo para testificar ante el tribunal, sino para advertir a los demás. Hay muchos como él. ¿Un grupo de apoyo?, sugirió Amelia. Tengo experiencia organizando grupos de terapia. Más. Elizabeth dejó su vaso. Un fondo para ayudar a las víctimas de fraudes financieros. Apoyo jurídico, asesoramiento psicológico, concienciación pública. La idea empezó a tomar forma. Grace sacó un bloc de notas y las mujeres se lanzaron a discutir los detalles. A medianoche ya tenían listo un plan de acción aproximado. A la mañana siguiente, Amelia llegó al centro de ayuda psicológica. Ethan la esperaba con noticias de la auditoría financiera. Se ha podido demostrar que el centro no tuvo nada que ver con el fraude, le tendió el informe de los auditores. Es más, algunos patrocinadores están dispuestos a renovar su apoyo. Eso está bien. Amelia echó un vistazo a los documentos. Tengo una propuesta para un nuevo programa. Necesitamos ampliar nuestros servicios. Explicó la idea de un fondo para ayudar a las víctimas de fraude. Ethan escuchó atentamente, tomando notas. Podría ser una línea de trabajo aparte, golpeó pensativo el bolígrafo sobre el escritorio. Ya tenemos experiencia con el trauma de la traición. A última hora de la tarde, la noticia de la detención de Lucas estaba en los medios de comunicación internacionales. Los periodistas asediaron la casa de Amelia, tratando de conseguir comentarios. Ella los observaba a través de la ventana del estudio, recordando lo poco que había temido un escándalo público. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones.
El detective Morris informó de que se habían descubierto nuevas cuentas bancarias en las Islas Caimán. Consiguió transferir parte del dinero. La voz del detective sonaba cansada. Pero hemos dado con la pista. Parece que tenía cómplices en círculos financieros. Tras la conversación, Amelia abrió su portátil y se puso a escribir. La historia de su matrimonio con el estafador se estaba convirtiendo en un estudio documental de los métodos de los manipuladores financieros. Cada detalle, cada señal de alarma que ella ignoraba podía ser una advertencia para otros. A última hora de la noche, Sarah llegó con noticias de sus contactos en Boston. Resultó que el plan de la Fundación Benéfica era solo la punta del iceberg. Encontré la documentación de sus primeras estafas. Extendió los papeles sobre la mesa. Incluso antes de Boston, trabajó en 3 estados con diferentes nombres. Amelia estudió los materiales, asombrada por el alcance del engaño. La historia de Lucas Davidson, o de quienquiera que fuera en realidad, se extendía por todo el país, dejando tras de sí un rastro de fortunas rotas y esperanzas robadas. La sala del tribunal de Richmond se llenó con el zumbido de las voces. La primera vista del caso de Lucas Davidson había atraído la atención no solo de los periodistas locales, sino también de los medios de comunicación federales. Amelia estaba sentada en primera fila junto a su abogado, observando cómo los alguaciles hacían entrar a Lucas. Había cambiado en las 2 semanas que llevaba en la cárcel. Había desaparecido la postura chulesca. El traje caro había sido sustituido por un uniforme de presidiario. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores. Al fijarse en Amelia, trató de mirarla, pero ella tenía la vista fija en el frente. Se declara abierto el juicio en el caso de Estados Unidos contra Lucas Davidson, también conocido como James Donovan y Robert Price. La juez Margaret Holloway dio un golpecito con el mazo. El fiscal Daniel Foster presentó las primeras pruebas: documentos de un banco suizo, declaraciones de testigos y fotografías de actos benéficos. La historia del fraude financiero se desarrolló ante el público como una novela policíaca. Señoría, se levantó de su asiento el abogado de Lucas. Mi cliente está dispuesto a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Un murmullo recorrió la sala. Amelia sintió que Higgins, que estaba sentado a su lado, se tensaba. Protesto, señoría, se levantó Foster. La acusación tiene pruebas de que el acusado sigue controlando importantes activos financieros a través de testaferros. Su oferta de cooperación puede ser otro intento de manipulación. El juez Holloway examinó los documentos. La moción de la defensa es denegada. El acusado permanecerá bajo custodia a la espera del resultado de la investigación. Durante un descanso, Amelia salió al pasillo. Mary Caulfield esperaba junto a la ventana, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Necesito hablar contigo», temblaba la voz de la chica. «En privado». Caminaron hasta una sala de reuniones vacía. Mary parecía demacrada, ojeras, labios mordidos. Se puso en contacto conmigo a través de mi abogado. Sacó su teléfono. Me ofrece un trato. Si testifico a su favor, me ayudará a evitar los cargos de complicidad. Amelia miró atentamente a la antigua amante de su marido. ¿Y qué has decidido? No lo sé. Mary se hundió en una silla. La policía encontró documentos que demuestran que ayudé a organizar reuniones con inversores. Técnicamente, soy cómplice. Pero podría ser una testigo clave para la acusación. Amelia se sentó frente a ella. Decir toda la verdad. Y pasar tiempo en la cárcel. Mary sonrió amargamente. Promete resolver mis problemas. ¿Cómo resolver los problemas de otras mujeres? Amelia sacó una carpeta de archivos. Mira estas historias. A cada una prometió ayudarla. ¿Sabes cómo acabaron? Extendió fotos y recortes de periódicos sobre la mesa. Historias de mujeres engañadas de distintas ciudades. Mary hojeó el material y poco a poco se le fue quitando el color de la cara.
Soy una tonta, susurró. Creer en un cuento de hadas sobre un príncipe rico. No es demasiado tarde para arreglar las cosas, le tendió Amelia una tarjeta de visita. Habla con el fiscal Foster, cuéntale todo lo que sepas. Cuando Mary se fue, Ethan se asomó a la habitación. Los periodistas quieren entrevistarte. Dicen que la historia podría ayudar a otras víctimas de estafadores. Primero tenemos que terminar con el juicio. Amelia recogió el papeleo. ¿Cómo van las cosas en el centro? Mejor de lo que esperábamos. Después de la publicidad sobre el fraude de Lucas, varias empresas importantes ofrecieron su apoyo. Quieren distanciarse del escándalo, mostrar su responsabilidad social. Por la noche, Amelia volvió a casa. Sobre la mesa había una carta del banco, un aviso para congelar las cuentas conjuntas como parte de la investigación. Sonrió. Los ahorros que había transferido a una cuenta separada no se habían visto afectados. Grace apareció en la puerta con una taza de té de hierbas. ¿Qué tal la reunión? Intenta regatear. Aceptó Amelia la taza, ofreciendo información a cambio de una reducción de condena. Típico. Grace sacudió la cabeza. La gente así siempre busca una ventaja. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. El detective Morris les dio la noticia. Se había descubierto un alijo de documentos en una casa de campo que ni siquiera Amelia conocía. Hay todo un archivo ahí dentro. La voz del detective sonaba emocionada. Parece que guardaba registros detallados de cada estafa, una especie de trofeo. Al día siguiente, Amelia se reunió con Sarah y Elizabeth en la oficina del recién registrado Fondo de Víctimas de Fraude. El pequeño local, en el centro de negocios de Richmond, iba tomando poco a poco un aspecto funcional. Ya están llegando los primeros llamamientos. Sarah miraba los correos electrónicos en su portátil. La historia ha resonado. La gente empieza a hablar de sus experiencias. Tenemos que crear una línea de atención telefónica. Elizabeth tomó notas en su cuaderno. Y ampliar el personal jurídico. Amelia observó su entusiasmo, sintiendo que algo importante surgía de una tragedia personal. Sus habilidades profesionales como psicoterapeuta se veían solicitadas en un nuevo contexto. Por la tarde se encontró de nuevo en la comisaría. El detective Morris extendió ante ella los documentos del alijo. Llevaba expedientes detallados de cada víctima. Morris mostró fotografías, información sobre la situación financiera, vida personal, debilidades. Un auténtico depredador. ¿Qué hay de su pasado? Amelia miró los archivos. ¿Ha habido suerte averiguando su verdadera identidad? Todavía no. Todos los rastros se rompen en Boston. El detective se frotó los ojos cansados. Pero seguimos buscando. Ya entrada la noche, sentada en su despacho, Amelia empezó a escribir un nuevo capítulo de un libro sobre manipuladores financieros. La historia de Lucas se estaba convirtiendo en un material de entrenamiento para futuras víctimas, una advertencia sobre cómo reconocer al estafador tras la máscara de un empresario de éxito. El teléfono sonó cerca de medianoche. Mary Caulfield había tomado una decisión. Estaba dispuesta a testificar contra Lucas. Lo contaré todo. Su voz sonaba decidida. Sobre las reuniones con los inversores, los documentos que me pidió que le entregara, las conversaciones que escuché. Estás haciendo lo correcto. Amelia miró la ciudad nocturna por la ventana. Este es el primer paso para corregir los errores. Tras la conversación, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, reflexionando sobre las vicisitudes del destino. El castillo de naipes que Lucas había pasado años construyendo se desmoronaba ante sus ojos, sepultando bajo los escombros a quienes creían sus mentiras. La sala de conferencias del Hotel Richmond Plaza estaba llena de periodistas y representantes de diversas organizaciones benéficas. Amelia estaba de pie detrás de un podio, presentando un nuevo fondo para ayudar a las víctimas de fraudes financieros. Sentadas a su lado estaban Sarah,
Elizabeth y otras mujeres cuyas historias se entretejían en una única red de engaños. Estamos creando una organización que combinará apoyo psicológico, asistencia jurídica y programas educativos. Habla Amelia con seguridad, sintiendo el apoyo de sus compañeras. Nuestro objetivo no es solo ayudar a las víctimas, sino también prevenir nuevos delitos. Los flashes de las cámaras parpadeaban en la sala. Una gran pantalla mostraba diapositivas sobre el alcance del fraude financiero en el país. Los periodistas grababan cada palabra. La historia de mujeres unidas contra un enemigo común era de gran interés. Tras la rueda de prensa, un representante de un importante banco se acercó a Amelia. Estamos interesados en cooperar. Nuestros clientes necesitan saber cómo protegerse de este tipo de delitos. En ese momento, llegó a su teléfono un mensaje del detective Morris. Pon las noticias. Canal 12. La pantalla de televisión del vestíbulo del hotel emitía en directo desde el juzgado. Mary Caulfield estaba testificando contra Lucas, revelando detalles de sus maquinaciones financieras. Usó el restaurante como fachada. La voz de Mary sonaba firme. Organizaba reuniones con víctimas potenciales, las presentaba, hacía que pareciera una comunidad empresarial de éxito. La cámara mostró el rostro de Lucas. La máscara de seguridad en sí mismo se resquebrajó, dejando al descubierto la confusión y el miedo. Su abogado intentó objetar sin éxito. «Tengo grabaciones de las conversaciones», continuó Mary. Estaba hablando de planes de blanqueo de dinero, planeando cómo utilizar las organizaciones benéficas para sus maquinaciones. Sara apretó la mano de Amelia. «Allá vamos. Ahora no podrá salirse con la suya». Tras regresar a la oficina de la fundación, Amelia consultó con los abogados. El testimonio de Mary estaba abriendo nuevos caminos para la investigación. «Hemos tenido acceso a los registros bancarios», informó uno de los abogados. El dinero pasaba por una compleja red de empresas fantasma. Algunos de los fondos siguen desaparecidos. ¿Qué hay de las otras víctimas? Elizabeth revisó los informes. ¿Cuántas personas se vieron afectadas? Los informes preliminares dicen que más de 300 personas en varios estados. La abogada extendió los documentos. El importe total de los daños supera los $20 millones. Por la noche, Amelia quedó con Ethan en su cafetería favorita. El centro de ayuda psicológica estaba reconstruyendo lentamente su reputación tras el escándalo. Nuevos patrocinadores están mostrando interés. Ethan removió su café. La historia de la denuncia de Lucas, paradójicamente, ayudó a llamar la atención sobre los problemas de la ayuda psicológica. La vida tiene una forma de sorprender. Amelia miró por la ventana la ciudad nocturna. De una tragedia personal nace algo importante para los demás. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. El detective Morris informó de que se habían descubierto nuevos documentos. Han encontrado un cuaderno en el alijo. La voz del detective sonaba emocionada. Parece ser su diario personal. Describía cada estafa con todo lujo de detalles, como si estuviera orgulloso de sus logros. A la mañana siguiente, Amelia estudió las copias de las páginas del diario en la comisaría. La letra de Lucas, tan familiar por las notas de amor, formaba ahora la historia de un depredador a sangre fría. Planeaba cada movimiento. Morris señaló las fechas. Elección de las víctimas, formas de ganarse la confianza, formas de retirarse. Un verdadero sociópata. ¿Qué hay de su pasado? Amelia pasó la página. ¿Alguna pista? Tal vez. El detective sacó una vieja fotografía. Encontré mención de un orfanato en Portland. Envié una solicitud, esperando respuesta. Por la tarde, hubo otra vista judicial. El fiscal Foster presentó nuevas pruebas, incluyendo el testimonio de Mary y documentos del escondite. No se trata solo de un estafador. La voz del fiscal llenó la sala.
sino el cerebro de una compleja trama criminal que lleva años defraudando la confianza de la gente, utilizando la caridad como tapadera de sus maquinaciones. Lucas se sentó con la cabeza gacha. Su abogado hizo un último intento. Señoría, mi cliente está dispuesto a declararse totalmente culpable y a pagar una indemnización a cambio de un acuerdo previo al juicio. Protesto, se levantó Foster. El acusado no tiene medios para hacer la restitución. Todos los bienes conocidos han sido embargados y se niega a revelar el paradero del resto del dinero. El juez Holloway estudió los documentos. Objeción admitida. La moción de la defensa es denegada. Después de la vista, Amelia se reunió con un grupo de apoyo a víctimas de fraude. Sus historias cuadraban. La habilidad de Lucas para encontrar gente vulnerable y explotar su confianza. Parecía tan digno de confianza, relató una mujer. Decía las palabras adecuadas, siempre sabía lo que queríamos oír. Ahora conocemos las señales, añadió otra participante, y podemos advertir a los demás. Esa tarde, Amelia estaba trabajando en un nuevo capítulo del libro cuando Grace llamó. Enciende la tele. La voz de su vecina temblaba de emoción. Noticias de última hora. El rostro de Mary apareció en la pantalla. La estaban entrevistando en un canal federal, revelando nuevos detalles sobre los crímenes de Lucas. Planeaba escapar, dijo Mary con seguridad. Tenía documentos preparados, cuentas en paraísos fiscales, pero no podía dejar que se saliera con la suya otra vez. La cámara mostraba fotos, documentos, grabaciones de conversaciones, todas las pruebas que Mary había reunido en secreto durante las últimas semanas. El teléfono de Amelia no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Lo apagó y miró la ciudad nocturna por la ventana. La historia estaba llegando a su fin, pero sus implicaciones no habían hecho más que empezar. El teléfono fijo sonó en el despacho. El detective Morris con nuevas noticias. Tengo una respuesta de Portland. Su voz sonaba emocionada. Hemos encontrado su verdadera identidad. No vas a creer quién es en realidad. El detective Morris extendió sobre la mesa documentos amarillentos del orfanato de Portland. Una fotografía en blanco y negro de un niño de unos 10 años miraba fijamente a los presentes con ojos fríos y familiares. Thomas Andrew Reynolds. El detective dio unos golpecitos con el dedo en el expediente personal. Hijo de Margaret Reynolds, que murió en un incendio en el 92. Padre desconocido. Ingresó en el sistema de acogida tras la muerte de su madre. Amelia estudió la fotografía, tratando de encontrar en el rostro del niño los rasgos del hombre al que conocía como Lucas. ¿Qué pasó entonces? Huyó del sistema de acogida a los 16 años. La siguiente mención es una detención por fraude menor en Seattle. Morris sacó un expediente policial. Luego un parón de unos años, y James Donovan aparece en Boston. El fiscal Foster entró en el despacho con una nueva pila de documentos. Encontramos una conexión con una red criminal en Seattle. Parece que allí aprendió los fundamentos del fraude financiero. La historia de Thomas Reynolds, convertido en Lucas Davidson, se estaba haciendo carne y hueso. Cada nuevo documento añadía pinceladas al retrato del hombre que convirtió la mentira en un arte. Mira esto. Foster abrió el portátil. Imágenes de vigilancia de un banco en Zúrich. Se reunió con un hombre el día antes de ser detenido. En la pantalla, 2 hombres hablaban en el vestíbulo del banco. Amelia reconoció inmediatamente a uno, Lucas. El otro le resultaba vagamente familiar. Robert Pierce, amplió el fiscal, un miembro de la junta directiva de su organización benéfica. Amelia sintió que se le helaba la espalda. Robert Pierce aparecía con regularidad en actos benéficos, donaba grandes sumas y gozaba de una reputación intachable en los círculos empresariales. Investigamos sus finanzas, continuó Foster,
Encontramos vínculos con empresas en paraísos fiscales a través de las cuales pasaba el dinero de la fundación. Fue socio de Lucas desde el principio. Esa misma tarde, la policía irrumpió en la mansión de Pierce. La noticia de su detención se extendió instantáneamente por toda la ciudad. El teléfono de Amelia no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Una junta de emergencia se reunió en la oficina del Fondo de Víctimas del Fraude. Sarah y Elizabeth estudiaron los documentos, tratando de evaluar el alcance de los daños. Pierce supervisó programas de ayuda en 3 estados. Subrayó Elizabeth las cifras de los informes. ¿Cuántos más como él hay? Ahora entiendo por qué Lucas logró evitar la exposición durante tanto tiempo. Sarah sacudió la cabeza. Tenía mecenas en lo más alto. Amelia miró por la ventana la ciudad nocturna. La red de engaños era mucho más amplia de lo que habían pensado en un principio. A la mañana siguiente se celebró una nueva vista judicial. Lucas, al enterarse de la detención de Pierce, accedió a cooperar con la investigación. El acusado está dispuesto a facilitar información sobre todos los participantes en la trama delictiva, se dirigió su abogado al juez, así como a revelar el paradero de los activos restantes. El fiscal Foster se levantó de su asiento. Señoría, la acusación tiene motivos para creer que por las cuentas del señor Pierce pasaba algo más que dinero benéfico. Pedimos tiempo para seguir investigando. En la sala, Amelia vio a Mary, la chica sentada en la última fila, frotándose nerviosamente el pañuelo. Después de la sesión, se encontraron en el pasillo. No sabía lo de Pierce, dijo Mary en voz baja. Lucas nunca me habló de sus verdaderos compañeros. Me utilizaba como pantalla. ¿Ahora te das cuenta del alcance de sus mentiras? Amelia miró atentamente a la antigua amante de su marido. Sí, Mary bajó los ojos. Y también me doy cuenta de que yo podría haber acabado siendo una de sus víctimas. Gracias por abrirme los ojos. Esa tarde llegaron a la oficina de la Fundación nuevos documentos de la policía. La historia de Thomas Reynolds se revelaba con todo lujo de detalles. Mira esto, Sarah señaló un viejo recorte de periódico. El incendio que mató a su madre no fue un accidente. La policía sospechó que había sido provocado, pero no encontró pruebas. Empezó pronto. Amelia estudió los papeles. Primer delito a los 16 años. Luego pasó de pequeños fraudes a estafas multimillonarias. Una llamada interrumpió la conversación. El detective Morris informó de que Pierce había empezado a declarar. Está destapando toda la red. La voz del detective sonaba excitada. Nombres, fechas, cantidades. Parece que estamos tras la pista de una organización criminal internacional. Al día siguiente, Amelia fue entrevistada en un canal federal. La historia del niño de Portland, que se había convertido en un maestro del fraude financiero, había despertado un enorme interés. ¿Cómo consiguió desenmascararlo?, le espetó el periodista. Fue una cadena de coincidencias y patrones. Escogió Amelia sus palabras. Toda mentira deja huellas. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Después de la entrevista se reunió con Grace en su café favorito. La mujer mayor trajo nuevos documentos de sus archivos. Encontré esta foto en los periódicos antiguos. Grace colocó una instantánea sobre la mesa. Mira al hombre a la derecha de Pierce. En la fotografía de 20 años de antigüedad, un joven Robert Pierce estaba junto a un hombre que guardaba un asombroso parecido con el padre de Lucas de una fotografía de su infancia en el orfanato. El círculo se cierra. Grace sorbió su té. Quizá Pierce conocía a su verdadero padre. Eso explicaría muchas cosas. Esa tarde, Amelia estaba trabajando en un nuevo capítulo del libro cuando llegó un mensaje del detective Morris. La policía había descubierto otro alijo de documentos en el despacho de Pierce. Deberías ver esto. Envió imágenes el detective. Parece que la historia es mucho más profunda de lo que pensábamos.
Las imágenes incluían cartas antiguas, fotografías, registros bancarios, toda una vida cuidadosamente oculta a la vista. La historia de Thomas Reynolds se estaba convirtiendo en una saga de traición, venganza y redención. En comisaría, Lucas accedió a reunirse con Amelia. Se sentó en la sala de interrogatorios envejecido y agotado. «Hay algo que necesito contarte». Su voz sonaba desacostumbradamente sincera. «Sobre el incendio, sobre mi madre, sobre por qué me convertí en lo que me convertí». Amelia sacó un cuaderno. La historia aún no había terminado, y cada nuevo detalle podía cambiar su comprensión del hombre al que una vez había amado. La sala de interrogatorios parecía más pequeña de lo habitual. Lucas, ahora oficialmente Thomas Reynolds, estaba sentado detrás de un escritorio de metal, encorvado bajo el peso de sus confesiones. Amelia se colocó frente a él y encendió la grabadora. «Tenía 10 años cuando se produjo el incendio», dijo con voz apagada. «Mi madre trabajaba como contable para la empresa de Pierce padre. Descubrió el fraude financiero y amenazó con denunciarlo todo a la policía. Detrás del cristal, el detective Morris y la fiscal Foster observaban. Cada palabra era grabada, cada gesto captado por las cámaras. Una semana después, nuestra casa se incendió. La historia oficial fue un cableado defectuoso. Thomas se pasó una mano por la cara. Pero vi a un hombre salir de la casa justo antes del incendio. Años después, lo reconocí en una fotografía del estudio de Robert Pierce. Era su padre». Amelia tomó notas en su cuaderno, observando cómo el pasado se entrelazaba con el presente en un patrón de venganza y traición. «Después del orfanato, juré vengarme. Años estudiando esquemas financieros, aprendiendo a manipular a la gente». Sonrió amargamente. «Pierce Jr. me encontró en Seattle por su cuenta. No me reconoció, por supuesto. Para entonces yo era James Donovan. ¿Y nuestro encuentro?». Amelia levantó la vista de su cuaderno. «¿Eso también formaba parte del plan?». «Al principio sí». Thomas la miró a los ojos por primera vez durante la conversación. «Trabajabas con organizaciones benéficas, tenías contactos en los círculos adecuados. El camino perfecto hacia el objetivo». Fuera de la ventana de la sala de interrogatorios empezaba a amanecer. La ciudad se despertaba, ajena al drama que se desarrollaba en la comisaría. «Pero algo no salió según lo previsto», continuó diciendo. «Resultaste ser real. Por primera vez en años, sentí que podía empezar una nueva vida. ¿Por eso empezaste a salir con Mary, buscando una manera de arruinarlo todo?». Había amargura en la voz de Amelia. Estaba asustada. El apego lo hace a uno vulnerable. Thomas bajó la cabeza. «Volvemos al patrón habitual. Manipulación, mentiras, dobles vidas». Se oyeron pasos en el pasillo que traían a Robert Pierce para una confrontación. El antiguo magnate financiero parecía 10 años mayor. «Buenas tardes, Thomas». Pierce tomó asiento en la mesa. «O debería llamarte Lucas. ¿Lo sabías?». Thomas se inclinó hacia adelante. «¿Sabías quién era yo todo el tiempo?». «Adivinaba». Pierce sacó una vieja fotografía de una carpeta. «Tienes los ojos de tu madre. Margaret era una buena persona. Mi padre cometió un terrible error». Amelia observó su conversación, notando cómo el pasado alcanzaba a ambos hombres. La historia de venganza y traición había cerrado el círculo. Tras el interrogatorio, regresó al despacho de la fundación. Sarah y Elizabeth esperaban noticias, hojeando los periódicos de la mañana con titulares sobre el desenmascaramiento de la red criminal. «Agentes federales registran oficinas de todo el país», señaló Sarah un artículo. «Cada vez encuentran más pruebas de fraude. ¿Y las víctimas?». Elizabeth miró las listas. ¿Cuántas personas perdieron los ahorros de toda su vida? «Pierce ha accedido a cooperar con la investigación». Amelia se sentó a la mesa. «Promete devolver la mayor parte del dinero. Al parecer, intenta suavizar su condena».
Aquella tarde se reunió con Ethan en el parque. El viento otoñal perseguía las hojas caídas por los senderos, creando caprichosos dibujos. El centro tiene una nueva subvención, le entregó Ethan la documentación. Una gran empresa farmacéutica quiere apoyar los programas de rehabilitación. La vida sigue. Amelia miró la puesta de sol. De todo este caos, nace algo bueno. Una carta de Mary la esperaba en casa. La antigua amante de su marido se marchaba de la ciudad, intentando empezar una nueva vida. He aprendido mucho durante este tiempo, escribió. Sobre todo que detrás de cada acción hay consecuencias. Gracias por ayudarme a entenderlo. Grace salió por la noche con una tarta casera y nuevos documentos de sus archivos. Encontré un artículo sobre la empresa de Pierce padre. Extendió recortes de periódico amarillentos. La historia se repite. Todo empezó con fundaciones benéficas también entonces. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. El detective Morris informó de que se habían descubierto nuevos documentos en la caja fuerte de Pierce padre. Cartas personales, fotografías, grabaciones de conversaciones. La voz del detective sonaba emocionada. Parece que guardaba dosieres de todos sus socios, una especie de seguro. Al día siguiente, se reunió la junta directiva del Fondo de Víctimas del Fraude. Amelia presentó un nuevo programa de prevención de delitos financieros. Estamos creando un sistema de alerta temprana, señaló con gráficos. Programas educativos, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, para que la historia no se repita. Por la noche, trabajó en el último capítulo del libro. La historia de Thomas Reynolds se había convertido en una exploración de la naturaleza de la mentira y la traición, de los mecanismos de manipulación y del precio que pagan todos los participantes en este juego. Las noticias mostraron imágenes de registros en las oficinas de la empresa de Pierce. Los investigadores sacaron cajas de documentos, discos duros, carpetas con estados financieros. La magnitud de la estafa ha superado todas las expectativas, comentó un agente federal. Nos enfrentamos a una red de delincuencia organizada que lleva décadas operando. Amelia apagó el televisor y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las fachadas de respetables oficinas. Sonó el teléfono. Sara informó de que había encontrado a otra víctima de fraude, una mujer de Portland que conocía a la madre de Thomas. ¿Está dispuesta a contarlo todo? La voz de Sara sonaba excitada. Sobre la empresa, sobre el incendio, sobre el papel de Pierce padre. A la mañana siguiente, Amelia se encontró de nuevo en la sala de interrogatorios. Thomas parecía agotado, pero había una nueva expresión en sus ojos. Humildad. Quiero escribir una confesión completa. Puso las manos sobre la mesa. Sobre todo, desde el principio, la gente tiene que saber cómo funciona el sistema, cómo las mentiras engendran mentiras. Detrás del cristal de vigilancia, la fiscal Foster tomaba notas. La historia estaba llegando a su fin, pero sus implicaciones se desarrollarían durante mucho tiempo. Por la noche, Amelia regresó a una casa vacía. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, a la espera de ser firmados. Se sentó en una silla y miró las fotos familiares de la pared. Todas las historias nos enseñan algo, susurró, recordando las palabras de su primer profesor de psicología. Incluso la verdad más amarga es mejor que la mentira más dulce. Un año después, Richmond dio la bienvenida a la primavera con un derroche de magnolias en flor. La sala de conferencias de la biblioteca municipal se llenó cuando Amelia Davidson presentó su libro Anatomía de una mentira, historia de un fraude financiero. La historia que conté no es única, miró a la audiencia. Todos los días la gente es víctima de manipuladores. Todos los días alguien pierde no solo dinero, sino también la fe en sí mismo. Sentadas en primera fila estaban Sara y Elizabeth, las responsables regionales de la Fundación de Víctimas del Fraude. La organización ha crecido en el último año,
abriendo oficinas en 10 estados. Gracias al testimonio de Robert Pierce, hemos podido recuperar la mayor parte de los fondos robados. Pasó Amelia a una página de la presentación. Pero lo más importante es que hemos creado un sistema de apoyo que ayuda a la gente no solo a recuperarse económicamente, sino también a ganar confianza. Tras la presentación se le acercó una mujer mayor que se presentó como Helen Porter, de Portland. Solía trabajar con Margaret Reynolds. Le mostró a Amelia una vieja fotografía. Por aquel entonces, todos guardábamos silencio sobre aquel incendio. El miedo debilita a la gente. En la foto, una mujer joven y su hijo estaban delante del edificio de la empresa de Pierce. Amelia reconoció los ojos de Thomas, los mismos que la miraban a través del cristal de la sala de interrogatorios. Margaret era una buena persona, continuó Helen. Intentó detener los chanchullos, pero el sistema era más fuerte. Aquella tarde, Amelia se reunió con el detective Morris en su despacho. En la pared colgaba un gráfico de las conexiones de la organización criminal, docenas de nombres, empresas, cuentas bancarias. El juicio de Pierce Jr. empieza el mes que viene. Morris expuso los nuevos documentos. Su padre fue encontrado en Argentina. El proceso de extradición ya ha comenzado. ¿Y los demás? Amelia revisó los informes. 23 personas investigadas, otras 10 en busca y captura. El detective se frotó los ojos cansados. Cada día salen a la luz nuevos detalles. Esta historia ha cambiado muchas cosas en el sistema de control financiero. Se cruzaron con Mary en el pasillo. Había salido en libertad condicional tras un acuerdo con la fiscalía y ahora trabajaba como asesora en el programa de protección de testigos. Hola, parecía más delgada pero más tranquila. He estado leyendo tu libro, muy revelador. La verdad es la mejor medicina, sonrió Amelia débilmente. ¿Cómo lo llevas? Día a día, Mary se encogió de hombros, ayudando a los demás a no repetir mis errores. Le da sentido. El centro de ayuda psicológica se había ampliado, ocupando todo el edificio. Ethan, que se había convertido en director ejecutivo, se reunió con Amelia en la nueva sala de conferencias. El programa de rehabilitación de fraudes financieros está dando excelentes resultados, le tendió un informe. El 80% de los participantes están reconduciendo sus vidas. ¿Y los otros 20%? Trabajando en ello, sonrió Ethan. Cada historia es única, cada uno necesita su tiempo para curarse. En casa, Amelia tenía una carta esperándola desde la cárcel. Thomas escribía con regularidad. Hablaba del programa de rehabilitación, de trabajar con un psicólogo, de intentar comprender las raíces de sus actos. No te pido perdón, escribía, pero quiero que sepas que eres la única persona por la que mis sentimientos eran reales. Por eso no pude cambiar, por miedo a esa sinceridad. Grace se dejó caer por la noche con una tarta casera. Su amistad se había fortalecido en el último año, convirtiéndose en algo más que una relación de vecinos. Te vi en la tele, le sirvió el té la mujer mayor. Estabas muy bien. Margaret estaría orgullosa de ti. ¿Eso crees? Amelia partió un trozo de pastel. Estoy segura. Hiciste lo que ella no pudo. Revelaste la verdad a pesar del miedo y la duda. A la mañana siguiente, Amelia impartía un seminario para empleados de banca. El programa de prevención del fraude financiero se estaba convirtiendo en obligatorio para las principales instituciones financieras. Los manipuladores se aprovechan de nuestros puntos débiles, señaló en una diapositiva con el perfil psicológico de un defraudador. El miedo a la soledad, el deseo de éxito rápido, el deseo de creer lo mejor de las personas, pero conocer sus métodos es la mejor defensa. Después del seminario, se reunió con Sara en la nueva oficina de la fundación. La espaciosa sala con vistas al río estaba llena de personal, abogados, psicólogos, asesores financieros. Hemos conseguido una subvención del gobierno federal, mostró Sara el papeleo.
Ahora podemos ampliar el programa a toda la costa este. ¿Y cómo va tu vida personal? Amelia se fijó en el nuevo anillo en el dedo de su amiga. John entiende mi trabajo, sonrió Sara. Él mismo pasó por un divorcio de un infiel. A veces las experiencias compartidas te unen más que cualquier palabra. Por la noche, Amelia estaba trabajando en un nuevo libro, un estudio sobre la psicología de las víctimas de fraudes financieros. Sobre la mesa había cartas de lectores del primer libro, historias de personas que habían encontrado apoyo y esperanza en su experiencia. Una llamada telefónica interrumpió el trabajo. El detective Morris le informó de que Pierce padre había accedido a ser extraditado. Está dispuesto a testificar contra todos los implicados en la trama. La voz del detective sonaba satisfecha. Parece que el miedo a la justicia es más fuerte que la solidaridad corporativa. Al día siguiente, los periódicos bullían con titulares sobre la confesión de Pierce padre. Por fin, se había documentado la historia de 30 años. Amelia dirigía una terapia de grupo en un centro de asesoramiento psicológico. Personas de diferentes edades y estatus sociales compartían un trauma común, la traición de la confianza. Todos podemos ser víctimas, dijo una mujer de mediana edad. Yo era directora financiera, sabía de inversiones, pero él supo jugar con mis emociones. Es importante recordar, Amelia miró alrededor del grupo, que nuestra vulnerabilidad no es debilidad. Forma parte de la naturaleza humana, pero podemos aprender a protegernos sin perder nuestra capacidad de confiar. Después de la sesión, se reunió con Elizabeth en su café favorito. El parque otoñal al otro lado de la ventana ardía en colores rojos y dorados. A veces pienso, Elizabeth removió su café, que todo lo que ha pasado tiene sentido. Mira a cuánta gente pudimos ayudar, a cuánta gente ayudamos a empezar una nueva vida. Hay una lección que aprender de cada experiencia. Amelia miró las hojas que caían, incluso de las más dolorosas. Por la noche, recibió una carta del abogado de Thomas. Le había pedido una última reunión antes de la sentencia. Quiere contar toda la verdad sobre el incendio, escribió el abogado. Quizá esto ayude a la familia de Margaret a encontrar la paz. Esa noche, Amelia no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó de pie junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad de noche. Hacía un año, su mundo se había derrumbado, pero de los escombros había crecido algo nuevo, fuerte y real. Sobre la mesa estaba el manuscrito de un nuevo libro. En la primera página había una cita. La verdad no siempre da la felicidad, pero da la libertad. Y la libertad es el mejor comienzo para una nueva vida. Por la mañana, se despertó con una sensación de plenitud. Una historia de mentiras y traición se había convertido en una historia de curación y crecimiento. El círculo se había cerrado, abriendo el camino a nuevos horizontes.